Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Arrancamos como cada jueves un nuevo programa. Soy Romina Galcerano y les doy la bienvenida a la hora de historia. Hoy el profe Felipe Piña nos va a contar la historia de Juan José Castelli. Las preguntas estarán a cargo de los y las estudiantes de la escuela número 20 de Florencio Varela, quienes además realizaron un informe sobre el museo Guillermo Enrique Uxón. Si estás en el auto y querés sintonizarnos, podés buscarnos en FM 87.9. Si estás trabajando en una oficina o en un comercio, nos puedes encontrar en internet www.radiomunicipalfb.gov.ar. Y si estás en la calle y tenés auriculares a mano, bájate la aplicación Radio Municipal FB. La Radio Municipal es una radio audiovisual. Para poder vernos tenés que ingresar a Facebook Radio Municipal FB. Y si te lo perdiste o querés revivir todo lo que tenemos en la programación, nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Radio Municipal FB. Antes de comenzar la clase vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Cauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas. De lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Nuevo paso bajo nivel en Touring Club y vías del ferrocarril Roca en Varela. Conecta Camino General Belgrano con la ruta provincial 36. Agiliza el tránsito y mejora la seguridad vial. Municipalidad de Florencio Varela. Seguimos en la hora de historia. Estamos de regreso en la hora de historia por la Radio Municipal. Agendanos en WhatsApp y déjanos tu mensaje al 11 68 98 75 92. Y ahora sí, le damos el espacio al profe Felipe Piña para que nos cuente ¿quién fue Juan José Castelli? La hora de historia. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en la hora de historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Municipal de Florencio Varela. En este caso vamos a hablar de un querido personaje de la historia, bastante olvidado para mi gusto, uno de los grandes patriotas, un hombre clave de la Revolución de Mayo, que vivió muy poco tiempo y que fue clave en la expansión de las ideas de progreso, de revolución, de igualdad, de justicia. Se llamó Juan José Castelli y que nació el 19 de julio de 1764, amigo y primo de Manuel Belgrano, pasaron su infancia juntos. Su papá era boticario y a Manuel le gustaba ir a la botica, algo así como una farmacia, un poco más que una farmacia en aquella época. Su papá preparaba, Domingo Castelli preparaba los remedios, y a Manuel dice que le gustaba todo aquel ambiente y jugaban juntos de niños ahí en esta farmacia de su padre, ¿no? Estudió en el Colegio de San Carlos, como tantos patriotas, el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, y como quería ser abogado, y acá no había universidad, es enviado a Chuquisaca, a la Universidad de Chuquisaca, en la actual Bolivia, donde también se graduó Mariano Moreno, Juan José Paso, y Bernardo Monteagudo, ¿no? Que sería más adelante su gran amigo. Va a participar muy activamente de la Revolución de Mayo, es uno de los que se reúne en la Jabonería de Vieites, ¿no? Ese lugar de conspiración, en los sótanos de la Jabonería,
que tenía Hipólito Vieites, ahí en la calle Venezuela y la actual Bernardo de Irigoyen, en pleno centro, ¿no?, del barrio de San Telmo. Y bueno, es uno de los que ayuda jurídicamente para poder crear el argumento judicial de la Revolución de Mayo, ¿no? Esto es, hay un rey en España que ha caído cautivo, saben cuando llegan las noticias, ¿no?, que llegan atrasadas, que llegan entre el 14 y el 18 de mayo del 10, cuando se habían producido en realidad en enero de ese año, pero bueno, todo venía por barco, todo era muy lento, y cuando los revolucionarios conocen esta noticia de que cayó la Junta de Sevilla, que era la última junta que quedaba en pie frente al arrollador avance del ejército de Napoleón, la Gran Armée. Por lo tanto, en España ya no había ningún poder legítimo, ¿no? El rey estaba preso en Francia desde 1808, preso, aclaremos, en un hermoso castillo en Valencé, un rey muy traidor a su pueblo, un rey que fue invitado al casamiento del emperador, ¿no? Un rey que denunció a quienes lo querían liberar, ese era Fernando VII, un personaje nefasto de la historia española, pero el pueblo no quería a Napoleón, y comienza esa resistencia muy dura, y por el momento, por 1810, el avance napoleónico es irrefrenable, y por lo tanto la gente que venía pensando en un cambio entiende que es una gran oportunidad para sacarse de encima al virrey y empezar a pensar de una manera autónoma, ¿no? El argumento que plantean los abogados de la Revolución, que son Moreno, Castelli, básicamente, y Belgrano, es que lo mejor que podía ocurrir, porque se había conformado en ese momento de arrollador avance francés, un llamado Consejo de Regencia, integrado por lo más reaccionario del poder español, era reconocerle la soberanía de Fernando, que Fernando estaba ausente, estaba preso, como dijimos, y muy probablemente no volviera por algunos años, ¿no? Entonces era ganar tiempo, reconocer la soberanía de Fernando, y por la negativa no reconocer al Consejo de Regencia. Es decir, un acto de claro contenido independentista, porque la verdad que el único poder existente en España en ese momento era el Consejo de Regencia, y al no reconocerlo estábamos tomando una actitud aparte, más allá de que proclamábamos de una manera estrictamente estratégica y diplomática la soberanía y la obediencia al amado señor Fernando VII, ¿no? Eso es el argumento que se va a plantear, y es el que va a participar activamente en los debates que se van a dar en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que tiene un gran protagonista, tiene dos protagonistas. Por un lado, el conservador obispo Luis Riega, ¿no? Que es el delegado del virrey, el hombre que va a llevar las ideas de mantener todo como está, de no hacer novedad, como se decía entonces, con ese argumento nefasto de que mientras haya un español en América, los americanos que éramos inferiores, entre comillas, le debíamos obediencia, ¿no? Ahí Castelli le responde de una manera extraordinaria, donde dice que si el derecho de conquista establece que los sometidos deben inmediatamente someterse al conquistador, entonces que España no resista la invasión napoleónica y se entregue a Napoleón, ¿no? Entre otras cosas. Habla ahí del derecho de los pueblos a darse un gobierno cuando el gobierno central no está, ¿no? La ausencia de poder, con el concepto rusoniano y el concepto jesuita de que cuando el poder no está en el rey, vuelve al pueblo, ¿no? Con la idea de que el que otorga la soberanía es el pueblo, esta idea rusoniana del contrato social, es decir, que el rey gobierna por que el pueblo le cede su derecho natural, ¿no? Y cuando el rey no gobierna, cuando el rey falla, cuando el rey cesa, cuando el rey no está, ese poder vuelve al gobierno, que fue el principio que se usó en España para formar juntas, las juntas de gobierno distritales y la Gran Junta de Sevilla, que fue lo que organizó la resistencia a Napoleón. Con ese mismo criterio, entonces Castelli plantea la formación de una junta, que él dice que tiene que ser por elección. Finalmente se termina imponiendo el criterio de Saavedra, que es que lo elija el Cabildo. Con lo cual va a haber algunos inconvenientes, ¿no? Desde ya, porque el Cabildo estaba compuesto por los vecinos, es decir, por los sectores propietarios de la ciudad. Y todavía había un manejo turbio de parte del virrey. Esta posibilidad de que
a la Junta la elige el Cabildo, va a llevar a una maniobra que es muy interesante, ¿no? Porque en el Cabildo del 22, por mayoría, y gracias al impulso de Castelli fundamentalmente, la gente que está presente, que había sido seleccionada de alguna manera, porque había habido el 22 grupos de choque de la revolución, conocidos como la Legión Infernal, se sitúan en los costados del Cabildo y evitan el ingreso a la Asamblea, al Cabildo, de aquellos españoles conocidamente reaccionarios, ¿no? De una manera pudieron controlar de ser mayoría a la hora de votar. Y entonces sí se decide la destitución del virrey. Al otro día, el día 23, el Cabildo, de mano del síndico Leiva y del virrey, hace una trampa, desconociendo la votación popular, y el día 24 se llega al colmo de la elección de una junta que tiene como presidente al virrey Cisneros y donde están como vocales, sin ser jamás consultados, Saavedra y Castelli. Castelli, por supuesto, protesta, plantea que hay que sublevarse contra esta medida, que él no tiene nada que ver, inmediatamente renuncia a ese cargo fantasma que lo habían nombrado, y bueno, y finalmente se produce entonces el cambio, la renuncia al virrey, ¿no? Castelli es uno de los que lo va a ver al virrey Cisneros, junto con Martín Rodríguez y con Saavedra, y le dicen que le quedan 10 minutos para renunciar, cosa que hace, y ahí sí se forma entonces esta primera junta que lo tiene como vocal, junto a Belgrano, junto a Moreno, a Ascuena, a Galberti, ¿no? Bueno, a los componentes de la primera junta, y a Saavedra, Matei, Larrea. Y bueno, ahí viene un momento de decisión muy complejo, ¿no? Porque inmediatamente de producida la revolución, se produce la contrarrevolución encabezada por Liniers en el norte. La revolución está amenazada por todos lados, ¿no? Desde Montevideo, que seguía siendo una posesión española, desde el norte, y por lo tanto, desde el Paraguay, que seguían siendo dominios hispánicos, ¿no? Por lo tanto, Mariano Moreno, secretario de Guerra y Gobierno, decide enviar expediciones para garantizar el triunfo de la revolución. Pero en ese envío de expediciones tiene que mandar a la gente más confiable que tiene, que son Belgrano y Castelli, y es una jugada muy peligrosa, ¿no? Por un lado, garantizar que la gente que vaya a cumplir la misión sea de su total confianza, que respondan a los ideales revolucionarios, pero por otro lado va a quedar en minoría prácticamente en la Junta, y eso se va a sentir un poco más tarde, ¿no? La primera misión que se le asigna a Castelli es sofocar la rebelión contrarrevolucionaria de Córdoba, donde se levantó el virrey Liniers en armas, y lleva la orden entonces de terminar con la contrarrevolución, ¿no? Si es necesario, fusilarlo a Liniers y a sus cómplices, ¿no? Esto es lo que hace Castelli, finalmente fusila a Liniers y a todos sus cómplices, y continúa el avance hacia el Alto Perú, ¿no? Una zona donde la conocía muy bien, él había sido estudiante en Chuquisaca, conocía de memoria las injusticias, había vivido de la memoria que contaban los pueblos originarios, del levantamiento de Tupac Katari, de Tupac Amaru, ¿no? Así que conocía esas tierras, y encabeza entonces la expedición militar, ¿no? Que va a obtener junto a Balcarce el primer triunfo de la revolución en Suipacha, y va a ir ganando terreno hasta imponer un gobierno revolucionario en compañía de alguien que logra ser liberado, que es Bernardo Monteagudo, que estaba preso desde la rebelión de 1809, ¿no? La famosa revolución de Chuquisaca. Ahí, bueno, comienza el gobierno revolucionario, que tenía mandatos muy precisos por parte de la Junta. Por ejemplo, confirmará a los pueblos de las provincias en su confianza hacia el gobierno, establecerá una rigurosa disciplina ante las tropas, agregará a la expedición a los soldados patriotas que se encuentren en Chuquisaca, que fueron conducidos en 1809 por Nieto desde Buenos Aires, mantendrá sus resoluciones en el más profundo secreto, de suerte que sus medidas sean siempre un arcano, que no se descubra sino por los efectos, pues este es el medio más seguro de que en general se haga respetable a sus tropas y temible a sus enemigos. El presidente Nieto y el gobernador Sáenz y el obispo de La Paz y Goyeneche deben ser arcabuceados, o sea, fusilados, en cualquier lugar donde sean habidos. Cañete, Terraza, Orihuela, Los Sudanes, Ibarburu, Nareta,
Han de venir a Buenos Aires. Los que dieran la cara contra la Junta vendrán presos y los otros, sobre pretexto de necesitar la Junta de sus luces. Conquistará la voluntad de los indios, mandándoles emisarios que les hagan entender que la expedición marcha en su alivio, tratando siempre de tener a la indiada de su parte. Tendrá especial cuidado de renovar todos los cabildos con gente de confianza. Esto, bueno, lo va a cumplir Juan José Castelli. Así que, bueno, va a empezar primero a lograr la captura de estos siniestros personajes, ¿no? Nieto era un gobernante de aquel momento, de presidente de aquella zona, que había declarado que los americanos eran gente sin valor, ¿no? Que no tenían inteligencia, que eran seres oscuros, que habían vivido en la oscuridad, y bueno, además había oprimido absolutamente a los pueblos originarios de la zona, ¿no? Le contesta Mariano Moreno, ¿no? en el oficio que envía junto a Castelli: sin que sea vanagloria, podemos asegurar que de hombre a hombre le llevamos mucha ventaja. Podemos afirmar que el gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento, pero como la naturaleza nos había hecho para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas, limpiando el terreno de la brosa de tanto mandón inerte e ignorante, que no brillaban sino por sus galones, con que el ángel tutelar había cubierto sus vicios y miserias. Y ahí, bueno, lanza la primera proclama Castelli, que dice: ciudadanos, militares, amigos, hermanos y compañeros, la virtud y el heroísmo no pueden quedar sin premio, así como no pueden quedar impunes los crímenes. Mi gloria es partida con vosotros por vida de la patria y exterminio de nuestros rivales, impenitentes, endurecidos y envilecidos. Bueno, realmente es muy interesante porque Nieto pensaba arrasar Santa Fe, Buenos Aires, ¿no? En una operación militar, tratando de eliminar absolutamente la revolución desde la cuna, como dice Levene, que justifica absolutamente estos fusilamientos, ¿no? De Córdoba, de Paula Sanz, de estos mandones, como se decía entonces, ¿no? Ahí finalmente Castelli entra a Chuquisaca, lugar que quería mucho, donde había sido estudiante, hacía 22 años que había partido de allí, ¿no? Con su título de abogado. La ciudad universitaria había cambiado un poco, ¿no? Y habían preparado un enorme agasajo al nuevo jefe y al ex estudiante de esa universidad. Le ponen un lujosísimo hospedaje que Castelli rechaza, y se hospeda en una humilde pensión, y ahí empieza a gobernar, decretando en primer lugar la emancipación de los pueblos, el libre avecinamiento, la libertad de comercio, el reparto de tierras expropiadas a los enemigos de la revolución entre los trabajadores de los obrajes, es decir, entre los indígenas, la anulación total del trabajo indígena, la mita, el yanaconazgo, que eran formas ocultas de la esclavitud, equipara legalmente a los indígenas con los criollos y los declara aptos para ocupar todos los cargos del Estado, abrió escuelas bilingües, en quechua, en español y aymara español, removió a todos los funcionarios españoles de su puesto, fusilando a algunos, deportando a otros y encarcelando al resto. Las medidas fueron realmente muy revolucionarias, por ejemplo, la anulación de la Inquisición, y va a traer evidentemente mucho resquemor en aquellos funcionarios que ven que se está haciendo una revolución en serio, ¿no? Escribió por aquellos días: nuestro destino es ser libres o no existir, y mi invariable resolución sacrificar la vida por nuestra independencia. Toda la América del Sur no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad puede igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo. En el primer aniversario de la Revolución de Mayo, o sea, el 25 de mayo de 1811, hizo un hecho muy revolucionario realmente. Convocó a las comunidades indígenas a reunirse nada más y nada menos que en la ruina de Tiahuanaco, ¿no? Un símbolo del pasado indígena americano, inclusive preincaico, ¿no? A metros del lago Titicaca, el lago sagrado de Collasuyo incaico. Ahí estaban todos los presentes, incluso traductores que iban transmitiendo lo que decía Juan José Castelli, donde les anunciaba
que les devolvían sus tierras, que volvían por la dignidad, que venían a promover su felicidad, ¿no? Esta es la cuestión. Pero bueno, el poder del Alto Perú y el poder de Buenos Aires se ponen de acuerdo en tratar de hacerle la vida imposible a Castelli, de que no siga gobernando, fundamentalmente a través de los saavedristas, que también estaban infiltrados en el ejército del norte, ¿no? El sector de la derecha de la revolución, y durante la batalla de Huaki van para atrás, digamos, de alguna manera, ayudando a la derrota, y se le acusa esa derrota de mal desempeño político y militar, y lo obligan a bajar a Buenos Aires a responder por estos crímenes, ¿no? Comienza un juicio muy amañado, donde se lo acusa de otras cosas increíbles, ¿no? Ya estamos en el año 12, ya fue derrotado Moreno, ya fue asesinado en alta mar, está gobernando la reacción, ¿no? El sector más reaccionario de la revolución, con el primer triunvirato, que tenía a Rivadavia como secretario, y las preguntas son capciosas, son absurdas algunas, ¿no? Como si Castelli le había faltado el respeto al rey español Fernando VII, a la religión católica, ¿no? Ahí lo defiende su querido amigo Bernardo Monteagudo, ¿no? Que era abogado también y que va a decir en ese juicio que efectivamente Castelli faltó el respeto a la revolución, ¿no? Que no tenía ninguna duda que le faltó el respeto y que lo hizo con toda lucidez, ¿no? Que era lo mejor que se podía hacer en aquel momento, y que la acusación era absolutamente absurda, ¿no? Que no tenía ningún sentido lo que estaban planteando los acusadores. Lamentablemente, en aquel momento, Castelli estaba pasando por un problema de salud muy grave, se le había declarado un cáncer en la lengua, ¿no? Así que no se podía defender en estas cosas tan paradójicas del orador de la revolución con un cáncer en la lengua, y lo defiende muy bien, como decíamos, el querido amigo Bernardo de Monteagudo, que, bueno, se comunica con él por escrito, porque lamentablemente él ya no puede hablar, no tiene cómo defenderse, y es él entonces el que dice que efectivamente el doctor Castelli hizo todo lo posible, ¿no? Fíjense, ¿no?, de las cosas que le preguntaban a Castelli, ¿no? Si la fidelidad de Fernando VII fue atacada procurando inducir el sistema de libertad, igualdad e independencia. Bueno, estas cosas que obviamente era lo que iba a hacer Castelli, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y bueno, de alguna manera Monteagudo primero aclara que no tuvo ningún acto de corrupción, que siempre luchó con total dignidad, pero que le consta que el doctor Castelli hizo todo lo posible por faltarle respeto e instalar un sistema de libertad y revolucionario en el Alto Perú, ¿no? Esto lo dice con toda claridad Bernardo Monteagudo en un momento tan triste, ¿no? De verlo morir a su querido amigo y compañero Juan José Castelli, de este cáncer en la lengua. Castelli iba a morir increíblemente un 12 de octubre, ¿no? El día del fin de la libertad americana, y el día antes escribió, él se comunicaba con lápiz y papel, el día anterior, el 11 de octubre de 1812, escribió: si ves al futuro, dile que no venga, ¿no? Una frase tremenda. Y bueno, murió Juan José Castelli, su viuda María Rosa Lynch, quedó en la más absoluta miseria, y escribió tiempo más tarde: habiendo fallecido por octubre de 1812 mi esposo, el ciudadano Juan José Castelli, dejando pendiente la gran causa de residencia que se abrió contra él, y no habiéndose dado hasta el momento un solo paso para su prosecución, ya sea por el orden de los sucesos como por la inexactitud, lentitud que se observó por sistema en este negocio, el triunvirato de aquel tiempo pide una pensión para poder seguir viviendo. Los sueldos y viáticos que se abebaban a Juan José Castelli ascendían a 3.400 pesos, ¿no? Fueron pagados recién 3 años después. Esta es la historia del querido Juan José Castelli, un personaje clave de la Revolución de Mayo, que la ciudad de Buenos Aires homenajea, la verdad, que de una manera muy escueta, ¿no? Solamente es una pequeña calle del barrio de Once que tiene 4 cuadras, ¿no? Mientras que Cornelio Saavedra tiene puente, tiene barrio, y tiene una extensísima calle en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Vamos a pasar a las preguntas.
La hora de historia. Bueno, queremos agradecer muy particularmente a la Escuela número 20 de Florencio Varela, que colaboró con este programa, al profesor Daniel Herrera, y a los alumnos que formularon las preguntas, por ejemplo, Carlos Fernández. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, Castelli respondió al obispo Benito Lude basándose en la doctrina de retroversión de la soberanía de los pueblos. ¿Me podría explicar en qué consiste esta teoría? Sí, cómo no, mira, te voy a hacer escuchar también el fragmento de nuestro querido programa Algo habrán hecho, donde Juan José Castelli le responde al obispo y vas a poder escuchar las palabras de Castelli dichas en nuestro querido programa Algo habrán hecho. Acá, ese portal. ¡Que salga el virrey! ¡A ver, cisneros! ¡A ver, por cojones! ¡Escucha la voz del pueblo! ¡A ver, hijo puta! ¡A ver si te presentas! ¡Cobarde! ¿Qué es lo que queréis? Lo que quiere el pueblo. ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Sí, señor! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Silencio! Si os creéis que voy a convocar un cabildo abierto, estáis equivocados. Estáis locos. ¡Locos de remate! Jamás os daré esa oportunidad. Es la voluntad del pueblo. ¡Sí, señor! ¡Yo soy el líder! ¡Yo soy el pueblo! Cabildo abierto. ¡Silencio, señores! Va a hablar el obispo Luis, por favor. Los españoles que se encuentren en las Américas deben tomar y asumir el poder y el control de ellas. Eso solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. En la Junta Central de Sevilla y arribaste a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberano. Señores, tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Gracias, señor presidente. Me toca a mí responder. Mis derechos. Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Francia y que se someta a los franceses por los mismos principios que se pretende someter a los americanos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. España, que se arreglen ya como puedan. Y que no se preocupen por nosotros, que los americanos sabemos muy bien lo que queremos y hacia dónde. La doctrina de retroversión de la soberanía era la que habían planteado primero los jesuitas y luego también, por otro lado, el querido Juan Jacobo Rousseau, que decía que los pueblos nacen, las personas nacen con soberanía, por ejemplo, el derecho de venganza, de hacer justicia por mano propia, es una soberanía personal que la delegan para que la vida sea vivible, para que la sociedad pueda convivir en una persona, en este caso un monarca. Pero esa soberanía proviene de cada uno de los ciudadanos.
Cuando el monarca no está ausente, está preso, se muere, no cumple con lo que tenía que cumplir, el pueblo tiene derecho a reasumir esa soberanía, y ahí entonces es por ese principio que se conforman las juntas, primero en España y después en América. ¿Qué participación tuvo Castelli en las invasiones inglesas? No tuvo una participación muy importante, fue uno de los milicianos que enfrentó a los ingleses, destacándose en varios combates, ¿no? Toda la plana mayor de la primera junta participó muy activamente en la defensa con los ingleses. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Más luminarias en Varela, recambio y colocación de luces LED en distintos barrios, más seguridad, embellecimiento de plazas y acceso al distrito, ahorro energético y cuidado del ambiente. Municipalidad de Florencio Varela. Obra de entubamiento del Arroyo Jiménez en Varela, 19 cuadras lineales, 14 nuevas cuadras de asfalto. Evita anegamientos e inundaciones, mejora la circulación y cuida el ambiente. Municipalidad de Florencio Varela. El deporte varelense tiene un solo lugar. Tribuna Varelense. Toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. La escuchás los martes y viernes a las 14 horas por la Radio Municipal. Impacto musical. Las noticias de tus artistas favoritos, curiosidades y más. Escuchanos todos los viernes de 18 a 19 horas. Toda la movida del trap está en Zona Urbana. Lunes de 19 a 21 horas por la Radio Municipal. Estás escuchando La Hora de Historia. Gracias Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal, y gracias Brisa Ponce y Carlos Fernández de la Escuela número 20 por sus preguntas. Y ahora vamos a compartir un trabajo de los alumnos de cuarto año D, quienes realizaron un informe sobre el museo que se encuentra en nuestra ciudad del naturalista y escritor Guillermo Enrique Uxón. La Hora de Historia. Informe de investigación Museo Guillermo Enrique Uxón, Escuela Secundaria número 20 de Florencio Varela, cuarto año, división C, turno mañana. El Museo Guillermo Enrique Uxón se encuentra en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela, a mitad de camino entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata. En diciembre de 2000, con la Ley Provincial 12.584, se lo declara Reserva Natural de Uso Múltiple, en homenaje al gran naturalista Guillermo Enrique Uxón, quien naciera en 1841 en ese paraje, conocido entonces como la estanzuela Los 25 Ombúes. El principal fin de la reserva es educar y generar un espacio de reflexión y participación, así como un complemento de los programas de estudios tanto escolares como de niveles superiores. Está destinada a inspirar respeto y amor hacia la naturaleza, tal como lo hizo el escritor durante toda su vida. Uxón legó un importante testimonio tanto de la fauna y la flora como de la gente de campo y su paisaje en el siglo XIX. Fue también no solo uno de los más importantes naturalistas de su época, primer ornitólogo argentino, conservacionista, lírico o costumbrista, sino quizá también el primer etólogo conocido. Hasta la aparición de Uxón, los naturalistas se limitaban a describir los comportamientos animales, pero fue el mismo Uxón quien intentó por primera vez dar explicaciones racionales a lo observado. Inspiró la primera ley de protección de las aves. La otra importante función de la reserva es la de la preservación de los ambientes. Se encuentra enmarcada dentro de las llamadas reservas urbanas, nombre destinado a designar extensiones naturales relativamente pequeñas, ubicadas en áreas urbanas o en zonas cercanas a la urbe. Cumplen una importante función educativa y demostrativa de procesos naturales y socioculturales, generando incluso identidad y nuevos hábitos en los habitantes cercanos. La Reserva Uxón preserva 2 arroyos con más de 20 especies de peces, y en total se han identificado cerca de 200 especies de vertebrados. Aves migratorias la visitan.
churrinches, golondrinas, pechocolorados, cuclillos, etc., algunas de las cuales se alimentan y reponen para sus largos viajes. Más de 200 especies de plantas vasculares, entre nativas y exóticas, repartidas en bosquecitos de talas, estepa pampeana, bañados y pastizales, completan la oferta. Paisajísticamente también ha conservado las lomas de la llamada pampa ondulada, en lo alto de las cuales crecen pequeños talares. Desde el siglo XVI se observa una retracción de la flora indígena en la provincia de Buenos Aires debido a las actividades agrícola-ganaderas. En épocas más recientes, la industrialización, la urbanización y la contaminación han afectado considerablemente a la flora de la provincia, al igual que a la fauna, y en mayor o menor medida el recurso paisajístico. Dado que en el noroeste de la provincia se encuentra la más grande aglomeración urbana de Argentina, es lógico toparse con la problemática social de miles de habitantes. Pese a la urbanización acelerada y a la ocupación de tierras, la reserva se ha mantenido como resultado de acciones gubernamentales y de la sociedad civil. El rancho natal del gran escritor y naturalista de más de 200 años de antigüedad se erige entre enormes ombúes. Es lugar de peregrinaje y visita de numerosos turistas, extranjeros atraídos por la prosa hudsoniana. Cuenta con una importante biblioteca de más de 15.000 libros, un salón de usos múltiples, el arboretum y un área de acampe. La biblioteca cuenta con un sector especializado en la obra del escritor y opera para difundir traducciones de sus obras entre los jóvenes de habla hispana. Asimismo, se está desarrollando un programa piloto de difusión de folletos en las escuelas de la región. Los mismos contienen traducciones actualizadas y comentarios relacionados con el conocimiento de la temática ambiental, de la cual Hudson fuera pionero. La entrada es libre y gratuita y hay visitas guiadas sábados, domingos y feriados para el público en general. Miércoles, jueves y viernes para grupos escolares. Durante la primera semana de agosto, comunidades aborígenes celebran la tradicional fiesta de la Pachamama, en la cual ofrendan y agradecen a la Madre Tierra. Es visitada por folcloristas, lugareños, fortines gauchos, artistas y personas interesadas en la actividad. Seguimos en la hora de historia. Felicitaciones a todas las personas que participaron de la investigación. Al profesor Daniel Herrera y a los alumnos Díaz Sabrina, Fernández Carlos, Gómez Gonzalo, Lagos Rubén, Miño Cristian, Pereira Vanina, Ponce Brisa y Sotelo Zaida. Si querés participar con tu escuela, mandanos un correo electrónico a laradioentuescuelafb@gmail.com y conocé todas las ofertas educativas que tenemos para vos. Como siempre, agradecemos la posibilidad de la realización de este programa a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson. Hemos llegado al final de esta hora de historia y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chau. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.